Eh, bueno chicos, aquellos que estén viendo este video, va a ser el segundo video acerca de la historia de la informática. El video anterior fue todo lo que pasó hasta el siglo XIX, todo lo que pasó hasta el 1800, y el de ahora va a ser qué pasó desde el 1800 al 1900, qué pasó en el siglo XIX. Bueno, para eso vamos a buscar el siglo XIX. Veamos qué pasó. Bueno, como ya sabemos, la Revolución Francesa en el siglo pasado hizo que estos países se independizaran de Inglaterra. América también se estaba independizando de España. Y resulta que en Estados Unidos aparece la máquina componedora de texto. Esto fue otro aporte para el tema de la escritura. Ya se pensaba en automatizar aún más lo que había, porque era necesario. Y en 1822 aparece la componedora de texto. Un buen aporte. En el año 1824 aparece la fotografía en Francia. Los cabros lograron crear un método que permitía traspasar, grabar una imagen, y si bien tardaba alguna hora, incluso días en ver la imagen, el proceso es increíblemente genial. Esta fue la primera foto que lograron sacar. Creo que es un monasterio, no sé. Pero esto fue en 1824. En Rusia aparece el telégrafo de Chilin. ¿Se acuerdan que el telégrafo estaba destinado a transmitir mensaje a larga distancia? Bueno, este fue el primer telégrafo eléctrico, y la distancia fue de la pieza del tipo a la otra pieza. En realidad una distancia muy corta, pero el aporte es increíble, porque ya estamos viendo que se podían mandar señal eléctrica a un lado y tomarlas bien. Si bien los mensajes eran cortitos o no había mensaje en realidad, eh, se podía entender que para allá iba la cosa. Este tipo solamente mandaba señal eléctrica, pero utilizando un sistema binario. O sea, quizás prendía una luz en el otro lado. Entonces, por ahí iban los inventos. El telégrafo de Chile en 1832. Ya en 1833, un año después, otro telégrafo eléctrico aparece, el de Gauss-Weber y Carl Stengel, unos tipos alemanes que... alemanes, ¿cierto? Sí. Estos tipos lograron hacer que al transmitir, al mover una aguja en una dirección, ya sea, no sé, la izquierda, en la otra habitación también se iba a mover la aguja a la izquierda. Y eso fue otro avance potente. O sea, ya no estáis prendiendo lucecitas, sino que estáis moviendo cosas en el otro extremo. Esto permitió hacer que cada ciertos grados se fuera una letra, por ejemplo. Por ahí las ideas uf, estaban en todo el mundo dando vueltas. En América, Norteamérica en realidad, Estados Unidos, aparece el relé, o el relevador, que fue otro telégrafo eléctrico, pero el tipo llamado Joseph Henry le agrega este aparato que permite que la comunicación llegue más lejos. Entonces estamos hablando de salir de la casa a una cuadra, una cosa así, y la electricidad se mantenía. Increíble. Ya en 1837 eh, aparece la máquina analítica. La máquina analítica fue creada por un matemático llamado Charles Babbage. También es un antecesor de la computadora moderna, pero el tipo no la creó, la diseñó nomás, la pensó, él dijo cómo se podía hacer, y está orientado a hacer cualquier cosa. Es una máquina de propósito general. Increíble, pero en realidad eh, no estaba inventada, fue diseñada. Y esto igual, muchos matemáticos e inventores les gustó y empezaron a ver qué onda. Ya en el 1840, en Escocia creo, apareció el reloj eléctrico. Ya se acuerdan que estaba el reloj de péndulo, ahora estamos hablando de un reloj eléctrico. Otro avance notorio. eh,
Podemos imaginarnos la época en la que los tipos andaban con su reloj en la mano, todavía no existía el reloj de pulsera, pero ya para allá iba la cosa avanzando. En 1842 en Inglaterra aparece Ada, que ella era una mujer de la realeza y super capa en realidad. La tipa se interesó en la máquina del Charles Babbage y la mejoró, le empezó a meter más ideas, le empezó a arreglar algunas cositas y aparte creó el primer programa que la máquina podría llegar a leer. Estamos hablando del año 1842. La tipa igual fue un aporte brígido. Incluyó el primer algoritmo. Wow. Ya en 1844 eh, aparece el telégrafo de Morse. Todos hemos escuchado de Morse, que es una máquina que transmite los mensajes con sonido o silencio. Beep, 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 beep. Bueno, ese mensaje lo, lo presentó en mayo de 1844 y también fue toda una revolución. Algunos se empezaron a dedicar tanto a aprender Morse que los expertos lograban transmitir 80 señales por minuto. Imagínense un código binario, eran frases cortas, pero nos estamos comunicando con un código binario. En el 47 aparece en Inglaterra el álgebra de Boole. Boole, un científico matemático, publica un artículo fundamental en lo que es el sistema binario y esto sirvió para los circuitos electrónicos que posteriormente se empezaron a desarrollar. El álgebra de Boole, no sé muy bien, no soy eléctrico, pero fue un aporte en muchos aspectos, no solamente informáticos, sino que electrónicos sobre todo. Y bueno, ¿qué pasó después? Eh, en Inglaterra también, aquí ya los ingleses están, los ingleses, Francia, Estados Unidos, Rusia, bueno, todo el mundo en realidad ya está aportando harto. Y en Inglaterra aparece el primer sistema de impresión. O sea, estamos entendiendo que la impresora que nosotros tenemos, que algunos tienen, eh, podemos llegar al 1856 con esta máquina, que la creó un músico en realidad, que el tipo quería que al tocar el piano se lograra imprimir las notas. Y el loco terminó inventando un sistema de impresión para la telegrafía. O sea, claro, pues si ya podíamos mover piezas, podíamos hacer que se tocara una y podíamos hacer que se imprimiera la letra correspondiente. Ya en el año 1856. En el año 57, un año después, aparece el fonoautógrafo. Esta fue una maquinita que permitía grabar la voz en un aparato. Esto fue en Francia igual. Eh, Esto no tiene que ver con informática, pero imagínense, ya está grabando cosas en las máquinas. En el 58, un cable cruzó de Estados Unidos a Irlanda, creo. Y sí, a Irlanda. Fue el primer cable telegráfico transatlántico. O sea, imagínense la comunicación que antes podía demorar semanas, días, ahora se hacía en minutos o horas. Un continente con otro, comunicados por cable. Acá, en esta parte del océano, por debajo del mar, está lleno de cables. ¿Por qué? Porque los tipos se cortaban cada rato. No habían máquinas, no habían cables buenos. Aquí empezaron alguna empresa, grande empresa, a crear el material resistente porque los cables se cortaban y dejaban descomunicados a los continentes. Pero ya existía en el año 1858. En el 68, 10 años después, se inventa la máquina de escribir con la distribución QWERTY. Si observan el teclado suyo de cualquier aparato, van a ver que las primeras letras son QWERTY. Esto fue porque los tipos estaban
eh, creando diseños que permitieran escribir más rápido, y los estudiosos de este mundo de la escritura definieron esta distribución para los teclados que se quedó ahí. Creo que hay dos, tres distribuciones más. En realidad hay muchas distribuciones, pero por ejemplo los zurdos utilizan una distribución específica, pero la mayoría en realidad ya estamos con el QWERTY incrustado, y si nos llegasen a cambiar esta distribución, muchos nos veríamos complicados. Esto fue en el año 1868. A ver, en el 71 en Alemania aparece la multiplexación. Esta fue una máquina que permitía combinar más señales, una o más señales, y las transmitía por una sola señal. Me imagino en la época muchos cables de aquí para allá para transmitirme mensajes a ciertos lugares, y estaba lleno de cables. Ahora se trataba de centralizar todo a un cable para que no hubiera tanto cable, me imagino. En el 1874 aparece el telégrafo de Baudot, que era una máquina que incluía la multiplexación, entonces permitía conectar varios teclados y transmitir los mensajes por una sola señal. En Estados Unidos aparece el fonógrafo de Edison el 21 de noviembre de 1877. El fonógrafo de Edison permitía grabar un audio, pero también permitía escuchar el audio. Entonces fue otro aporte científico bastante importante. Thomas Edison es bien juzgado, criticado por algunos, pero este invento, ya había muchos inventores en esa época. Al final era quien lograba publicarlo, ganar la patente, y listo, se hacía de las suyas. En Alemania, alrededor del año 1884, aparece el disco de Nipkow. Si fijamos bien, fue esta una máquina revolucionaria que permitió grabar una imagen, escanear una imagen y ir grabándola como la fotografía, pero varias a la vez. ¿Cómo lo hacía? Bueno, era, no sé, pero si la vemos es como una máquina con hoyito, con hoyito de forma espiral, y esta permite ir girándola con una palanquita, y cada hoyito se va a grabar una imagen. Entonces vas a grabar muchas imágenes, eh, y vas a permitir después, posteriormente, que existieran los videos. Ya existía la fotografía, pero ahora estamos grabando imágenes con movimiento. Dirigido. En el 1868 en Alemania también se inventa la linotipía. La linotipía es una forma de automatizar la escritura. Ya vemos estas máquinas gigantes que permitieron imprimir de manera más rápida también. Empezamos a ver los primeros periódicos masivos que ya se imprimían a gran escala. Y en el año 1894 la telegrafía pasa a ser inalámbrica. Bueno, no pasa a ser, siguió existiendo el cable, pero ya existía la inalámbrica. Esta es más conocida como la radio, y la construyó en Italia Guglielmo Marconi. No sé cómo se pronunciará, pero ese tipo logró transmitir eh, su voz por, por aparatos telégrafos que no estaban conectados entre sí. Y esto fue en el año 1894. Creo que este fue el último invento del siglo, y ya podemos ver cómo, sin tener todavía computadoras, muchas de las funcionalidades que utilizamos hoy en día fueron inventadas en ese siglo. Así que, bueno, esperando que le haya gustado y no haberme alargado tanto, voy a seguir con el siguiente video más adelante de lo que pasó a inicios del siglo XX. Adiós, gracias.